Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta reunión organizada por GESAR de artritis reumatoidea. Es un honor para mí poder coordinar junto con Rodrigo esta reunión. Es la primera actividad del año dirigida a los reumatólogos, a la comunidad reumatológica de la Argentina, de este grupo. Así que nada, les comento simplemente, comenzamos puntual, la modalidad es mesa redonda, decidimos esto porque bueno, nada, a través de los grupos de WhatsApp y de las charlas con los amigos y las charlas con los pacientes, surgen preguntas, continuamente preguntas sobre vacunas, cada vez más. No hay mucho dato sobre vacuna y en nuestra comunidad de pacientes, están habiendo cada vez más datos, y la idea era convocar a distintos especialistas, en este caso, distintos especialistas los va a presentar Rodrigo, pero de distintas áreas, como para poder armar una mesa redonda. La modalidad va a ser charlas muy cortas y básicamente preguntas. Algunas ya recibimos, algunas preguntas por el mail nuestro de GESAR, así que ahora los dejo con Rodrigo, que va a presentar a los disertantes que ya están conectados. Bueno, muchas gracias José Luis, y muchas gracias a todos los colegas que se están conectando para esta mesa de debate que, como dijo José Luis, está organizada por el Grupo de Estudio de Artritis Reumatoidea de la Sociedad Argentina de Reumatología. Voy a presentar a nuestros disertantes y a quienes nos van a responder las preguntas. En primer lugar, quiero presentar al doctor Daniel Stecher, el que va a dar la primera ponencia. El doctor Daniel Stecher es médico infectólogo, es jefe de la división de infectología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la UBA, es miembro del Comité de Vacuna de la SADI y es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, y bueno, y también, además de ser un referente en el tema vacunas, participó junto a la Sociedad Argentina de Reumatología y la Sociedad Argentina de Infectología de las guías que van a ser publicadas sobre vacunas en pacientes con enfermedades reumáticas que se culminaron el año pasado antes de tener vacunas de COVID. En segundo lugar, nos acompaña también el doctor Guillermo Docena. El doctor Guillermo Docena es graduado bioquímico de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un doctorado en la misma facultad, es investigador principal del CONICET y es titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y además actualmente es miembro del proyecto ARGENVAC, que es uno de los desarrolladores de la vacuna argentina para COVID-19. Y por último, alguien que conocemos todos, la doctora María Celina de la Vega. Maína es médica reumatóloga de staff del Hospital Argerich. Ella participó mucho tiempo como coordinadora de BioBadasar, que es el registro argentino de eventos adversos y sobre todo infecciones en pacientes con terapias biológicas, y bueno, y ahora target dirigidas. Es la actual presidenta de la Asociación de Reumatología de la Ciudad de Buenos Aires, y es la vicepresidenta y vicepresidenta electa, es la vicepresidenta y presidenta electa, perdón, de la Sociedad Argentina de Reumatología para el periodo próximo. Va a comenzar el doctor Daniel Stecher, que nos va a hablar del desarrollo clínico de las vacunas disponibles para COVID-19 y algunas palabras sobre la estrategia de vacunación que se está implementando. Es todo suyo, Daniel. Perdón. Gracias a los organizadores, un saludo a todos los participantes felicitándolos por la paciencia de estar a esta hora escuchando estas cosas. Esperen que tengo que encontrar. Decíamos el otro día con unos amigos que nos pasamos un año haciendo cosas por Zoom y siempre tenemos dudas de dónde pusimos la presentación o si se ve bien. Por ejemplo, en este momento la tenía a la vista y no sé dónde fue a parar. Me parece que está acá. No, denme un segundo que... Ay, ¿qué pasó? Se me escapó en serio, no se rían.
Parece que estoy viendo... Perdónenme, pero jugaría que la... Denme un segundo que no sé dónde... Se me acaba de escapar. Perdónenme. No hay problema, no hay problema. Me pasa que voy a estar mirando otra pantalla. Pero estoy mirando otra... ¿Por qué no me deja? Pues la tenía, pero la tenía justo en la pantalla. Y por alguna razón se me ha escapado ahora. Ah, no, está, perdón. Ahí está. La pantalla está un poquito chica. Confírmenme que la ven, como siempre. Perfecto, Daniel. Ok. No está pasando presentación. Ahí sí, ¿no? ¿Vamos bien ahora? Perfecto, perfecto. Muy bien. Disculpen la demora, ya está resuelto. Como decía, la invitación, la idea es desarrollar algunos conceptos de cuál es la situación actual de la vacunación contra esta enfermedad, la COVID-19. Rápidamente, algunos datos epidemiológicos que son imprescindibles. Esta es la curva de infecciones en Argentina en los últimos tiempos. Esta está actualizada hasta el 16 de abril. Verán que ya estamos en la famosa segunda ola, o como querramos llamarla, que es un aumento muy importante de casos, que ya sucedió en el resto del mundo y sin ninguna duda iba a pasar en Argentina. Este pico que estamos viendo en el final del gráfico, en estos días se ha ido estabilizando, pero se ha estabilizado en un número alto, es decir, no es que hayan bajado los casos, sino que se ha frenado el ascenso, pero en una meseta realmente importante. Números concretos, estos son del 28 de abril, armé la diapositiva ayer, hoy son bastante similares, calculemos 26.000 casos, 26.000, 27.000 por día, con unos 560 fallecidos por día, hoy han anunciado 350, pero recuerden que esto es lo que se va registrando, no quiere decir que fallecieron hoy, sino que se están registrando hoy los fallecidos en los últimos días, así que hay que mirar mejor un promedio semanal y no quedarse con un solo número. Pero la situación claramente es compleja. Y el problema que tenemos con la infección por SARS-CoV-2 es que no tenemos un tratamiento que podamos decir que sea útil. Se ha publicado, yo creo, un récord de artículos en el último año en que apareció esta enfermedad, que yo nunca vi una enfermedad que publique tanto, y todos los tratamientos que han aparecido, así como llegaron, se fueron, quizá con la excepción de los corticoides, que es la única cosa que se ha sostenido con cierta contundencia. Por lo tanto, hemos puesto las esperanzas, como toda enfermedad de transmisión respiratoria que no tiene un tratamiento que sabemos eficaz, la mejor solución que tenemos es la vacuna. Y esto lo hemos visto con influenza, lo hemos visto con viruela, lo hemos visto con muchas enfermedades donde la respuesta fue la vacuna. Hoy en día se habla mucho de vacunas, los medios hablan de vacunas, permítanme recordarles algunos conceptos básicos, fundamentalmente qué son las plataformas de vacunas. Las plataformas son sobre qué base se va desarrollando una vacuna, y existen diferentes estrategias que hemos estado utilizando en los últimos años. Algunas son agentes etiológicos inactivados, como la hepatitis A o la polio inactivado, vacuna de Sol, que es la que estamos usando ahora. Se puede utilizar un agente etiológico que sea un virus o una bacteria en su forma atenuada, esto es decir, que mantiene la inmunogenicidad, pero disminuye, no desaparece, pero disminuye mucho la patogenicidad, sarampión, varicela, etc. A veces se puede usar parte del agente etiológico, por ejemplo, las toxinas que se inactivan para tétanos, difteria. En aquellas bacterias que tienen polisacáridos en su cápsula, como el polisacárido es el que produce la patogenicidad, se utiliza este polisacárido para hacer una vacuna, el caso de neumococo. Y ya poniéndose un poquito más modernos, tenemos otras estrategias como inducir la formación de partículas tipo virus, que es lo que hace la vacuna de VPH. También tenemos recombinación genética, que es inducir a una levadura, en este caso, al ser el antígeno S de la hepatitis B. Y ya entrando en terrenos un poquito más, a veces digo, parecen ciencia ficción cuando uno los mira, la vacunología reversa, que consiste en identificar, no partir desde la bacteria y desarmarla, a ver qué es lo que vamos a usar como desencadenar respuesta inmune, sino partir de un estudio genético y elegir cuáles son las moléculas mejores candidatas, que es la vacuna de meningococo B que se utiliza actualmente.
¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? Lo que estamos utilizando, como todo el mundo ya lo ha visto, en lo que es las espículas, que le dan este nombre famoso de corona, tenemos la proteína del spike, que es la que le permite la unión a estos receptores AC2, y de ahí específicamente el sitio RBD, que es el que permite la unión. Y esto es el blanco antigénico que los desarrolladores de vacunas han utilizado para esta enfermedad. Es interesante porque además de elegir este blanco, los desarrolladores han intentado, con bastante éxito por suerte, desarrollar plataformas más novedosas que las que teníamos antes. Esta es la plataforma más habitual, que es tomar el virus completo y inactivarlo. Les aclaro que no hay ningún desarrollo de vacuna atenuada, es muy peligroso hacer eso, pero tenemos vacunas inactivadas. Pero también se han intentado otras plataformas, como usar, por ejemplo, partes proteicas. Hay algunas vacunas que utilizan proteínas conjugadas, y también tenemos cosas un poco más modernas incluso, que son los adenovirus no replicativos, que consiste en utilizar un adenovirus inactivado, hacer una modificación del código genético, con lo cual el adenovirus sirve de transporte para un código genético que induce anticuerpos anti-spike. Y todavía más moderno, porque en esta vacuna había un antecedente. Estas son vacunas que se basan en un desarrollo para ébola, que se utiliza actualmente en algunos países que tienen ébola, por supuesto, pero después llegó algo con lo cual no teníamos ningún tipo de experiencia, que es el desarrollo de vacunas en base a ARN mensajero, que es directamente colocar una molécula de ARN para inducir a las células a generar proteínas anti-spike. Esto hace con diferentes transportes. De manera que el desarrollo de las vacunas contra COVID importó hacer algunos desarrollos de plataformas nuevas que son muy interesantes, que tienen ventajas que hay que tener en cuenta. Otra cosa son los tiempos. Las pandemias no dan demasiados tiempos, y si ustedes miran este gráfico, que incluye el desarrollo o el tiempo que se tardó en desarrollar una vacuna, desde el aislamiento de la enfermedad hasta tener una vacuna efectiva, fíjense que en general son tiempos muy largos. Yo diría que hasta este momento el que más nos había llamado la atención era el sarampión, con 10 años. COVID lo ha hecho casi una fracción de tiempo, y esto es una cosa muy importante. Es más, hay algunas que nunca hemos llegado todavía a desarrollar vacunas, pero lo que se ha hecho con COVID, en base a que la urgencia de tener la necesidad de una vacuna, fue algo que les quiero contar ahora. Esto que está arriba es el desarrollo de vacunas tradicional que se requiere históricamente. Se parte de tratar de encontrar cuál es el antígeno en estudios preclínicos, hacer estos estudios en animales. Si estas cosas funcionan, se pasa a la famosa fase 1, 2 y 3, que hoy las conoce todo el mundo. La fase 1 y la fase 2 en general son voluntarios sanos, en los cuales lo que se hace es probar diferentes dosis o esquemas de la vacuna, y lo único que se busca acá es seguridad e inmunogenicidad, es decir, qué nivel de anticuerpos se alcanza. Estas dos fases se hacen en forma sucesiva, y si esto llega a buen puerto, se pasa a la famosa fase 3, que consiste en un estudio controlado, randomizado, prospectivo, doble ciego, de vacuna contra placebo, en la cual volvemos a ver seguridad, volvemos a ver inmunogenicidad, pero ahí ya miramos eficacia, que es la capacidad de la vacuna de prevenir una infección o una complicación, depende del objetivo del trabajo, pero en un estudio organizado, prospectivo, un estudio casi de laboratorio. Si todo esto va bien, la vacuna es enviada, se publica primero, y después se envía a los entes reguladores, que son los que se toman un par de años para analizarla y decidir si la van a aprobar o no para su uso en los países, y una vez que pasa esto, el laboratorio empieza a producir la vacuna, y después la empieza a difundir. Les aclaro que una vez que la vacuna se utiliza, viene otro estudio, que es el de farmacovigilancia en la vida real, que se conoce como fase 4. La pandemia no da tiempo para esto, entonces se planteó un desarrollo acelerado, que es lo que plantea un organismo que es el CEPI, que es un organismo internacional que promueve el desarrollo de vacunas. ¿Y cómo se aceleró? Primero, no hubo que buscar nada, porque el antígeno del SARS-CoV-2, el spike, se conoce de los trabajos con el SARS y el MERS original, el Medio Oriente, que nunca pasaron a ser pandémicos. Por lo tanto, esto se hace rápido. Los estudios animales ya son bastante conocidos, y cuando se llega a las fases clínicas, se trabaja en superposición. Van a ver que los estudios publicados son fase 1 o 2 juntos, y en cuanto ven que la fase 2 funciona, largan la fase 3, rápidamente esto va a parar a los entes reguladores, y los entes reguladores, en vez de aprobar la vacuna,
que cosa que toma tiempo, hacen lo que se conoce como autorización de emergencia, es decir, en base a los datos preliminares que recibieron, la Organización Mundial de la Salud plantea cuáles son los puntos de corte con los cuales ya se puede empezar a mirar el trabajo. Básicamente es alcanzar un número de pacientes con la infección en los dos grupos, placebo y vacuna, y una vez que da la autorización de emergencia se empieza a utilizar. Además, la industria ya está desarrollando la vacuna, produciéndola antes de que se autorice. Con lo cual estos 15 años se transforman en 10 meses. Y eso explica por qué hoy tenemos un montón de vacunas en uso, cuando la infección apareció hace 1 año y medio escaso, y se empezó a hablar de vacunas hace menos de 8 o 9 meses. No quiero extenderme demasiado en la cantidad de desarrollos que hay ahora. Lo que les voy a mostrar son resúmenes de los estudios fase 3 de 4 vacunas que han sido autorizados para su uso en Argentina. Insisto en que esto es autorización de emergencia. Los estudios de fase 3 toman por lo menos 3 años, ninguno terminó. Lo que están haciendo los entes reguladores es tomando los datos preliminares para ver si se autorizan en forma de emergencia, y después seguirán llegando los datos para que se complete esta autorización y se convierta en una aprobación. La vacuna de Pfizer, ustedes saben que no se utiliza en Argentina por temas que no puedo ponerme a hablar ahora y tampoco los conozco demasiado. Está hecha en place a la plataforma de ARN mensajero, esta es la molécula que utiliza. La eficacia de infección, que como decía antes es la capacidad de prevenir enfermedad en un estudio controlado, es muy alta. La primera cosa que llamó la atención de estas vacunas es el nivel de eficacia que tienen todas. Voy a ser sincero, nadie esperaba una eficacia mayor al 50%, que es lo que tiene influenza. Es más, había una idea de autorizarla por arriba del 50%, ya servía para autorizarla. Nos encontramos con niveles muy interesantes de eficacia. Y lo que es más interesante no es solo la eficacia para la infección, sino la eficacia para prevenir formas graves. Van a ver ustedes que hay gente que está vacunada y tiene COVID, pero lo interesante es que, en forma similar a lo que pasa con vacuna de influenza, logramos que prevenir las formas graves, la mortalidad y la internación. Bueno, o sea, hay estudios inmunológicos que los va a explicar mejor Guillermo, seguramente. Aumenta el título de GMT, que es una forma de medir títulos. El problema con las vacunas de ARN mensajero es su inestabilidad, requieren conservación a menos 60-80 grados, que es complejo. Son vacunas muy seguras, los informes que tenemos de seguridad, por lo menos los estudios de eficacia, dicen que las vacunas tienen pocos eventos adversos y son bastante seguras, y se autorizan para mayores de 18 años. Las otras 2 vacunas que vienen de familia similar son vectores virales no replicativos. Hay una diferencia entre la vacuna de Oxford, AstraZeneca, de Sputnik. Esta utiliza un virus, honestamente es un virus de chimpancé, el famoso ChAdOx. En cambio, la vacuna Sputnik usa vectores virales humanos, adenovirus, con una diferencia interesante, es que tiene 2 componentes. La primera dosis utiliza un AR26 y la segunda un 5. La estrategia planteada es que esto evitaría respuestas inmunes contra el adenovirus 26 que impidan que la segunda dosis pueda funcionar. Esta es una estrategia que el Instituto Gamaleya utilizó para la vacuna de ébola. Fíjense que las 2 vacunas tienen eficacia, a veces se discute un poco la de Oxford AstraZeneca. Esto vamos a explicar después, si hay alguna pregunta, cómo hay que tomar en cuenta este dato. Esto no es un mal dato de eficacia, voy a ser sincero. Buena inmunogenicidad para los 2, tanto por ELISA como por neutralización. La mayoría de los estudios hacen estudios de inmunidad por ELISA, también lo explicará Guillermo después, y la neutralización, que es lo que nos interesa mucho más. Las 2 tienen un esquema de 2 dosis. La ventaja de estas vacunas es que tienen mejores temperaturas de conservación, un poco peor para Sputnik, pero en realidad un freezer de menos 20 grados no es nada difícil de conseguir y es mucho más sencillo que uno de menos 70. Nuevamente, un buen perfil de seguridad. Y la otra plataforma que les voy a mostrar es de virus inactivado, que es una plataforma que tiene la ventaja que la conocemos muy bien, tenemos mucha experiencia en vacunas de virus inactivados. Esta fue desarrollada por el laboratorio Sinopharm en China. También tiene una eficacia, por lo menos en su estudio, bastante buena. También tiene 2 dosis y tiene la ventaja, como toda vacuna inactivada, que es muy fácil de conservar la temperatura de heladera. Hay otras vacunas, pero creo que esto explica más o menos cuáles son las características en general, porque la comparten casi todas las vacunas que están en este momento en desarrollo y en uso en el mundo. Ahora, la cuestión no es solamente tener la vacuna, sino saber cómo la voy a usar. Estas son vacunas
para las cuales se requiere una estrategia muy precisa, y ustedes habrán notado que las estrategias de vacunación son nacionales. Es decir, esta no es una vacuna que yo le hago una receta al paciente y se la compra en la farmacia o en el vacunatorio. Estas son vacunas que se utilizan como estrategia nacional de vacunación, que es la única forma conocida de alcanzar buenas coberturas de vacunas. ¿Qué tenemos que hacer en una estrategia? Definir cuál es la población objetivo, tener una buena logística de adquisición y distribución, respetar cadena de frío. Hay todo un trabajo de capacitación y supervisión del personal de la salud, es una tarea honestamente muy compleja. Hay que vigilar eventos adversos, porque la seguridad en el futuro de fase 3, después hay que comprobar en el fase 4, y cuando uno pasa de 40.000 personas de un fase 3 a millones de dosis, va a empezar a haber eventos adversos que no pudo ver antes. Hay que monitorear las coberturas para saber que se están haciendo las cosas bien, y lo último es evaluar el impacto de la vacunación, porque además del estudio de fase 3, yo tengo que saber en la vida real si esta vacuna realmente está logrando lo que yo quiero con esta enfermedad. En Argentina particularmente, les cuento cómo son los mecanismos de adquisición de vacunas, que hoy están muy discutidos, pero son bastante complejos. Se puede hacer un convenio directo con laboratorios privados, pues una forma, por ejemplo, estos son los convenios con AstraZeneca. Un convenio con países, esto por ejemplo es el Instituto Gamaleya, en Rusia no se puede contratar directamente con el laboratorio porque el laboratorio es estatal. Este es un convenio de país a país o de Ministerio de Salud, Ministerio de Salud. Lo que hace el Ministerio de Salud Argentina con el Fondo de Inversión Rusa, que es quien representa al laboratorio. Y la otra cosa que tenemos es el mecanismo COVAX, que es una especie de fondo común, tipo consorcio, llamémoslo así, que tiene la Organización Mundial de la Salud, que lo que hace es comprar vacuna en grandes cantidades y después se la traslada a los países. Esto no es una donación, es una compra, los países tienen que pagar esta vacuna, la ventaja es que pagan costos mucho más bajos que cuando compran directamente, y la limitación es que cada país puede adquirir hasta el 10% de la vacuna que necesite. O sea, no es que Argentina le pide todas las vacunas al COVAX, tiene el 10% de la población objetivo. Como sabrán, el COVAX viene un poquito atrasado en la entrega, y básicamente lo que COVAX tiene en este momento es AstraZeneca. ¿Cómo se usa la vacuna? Ya expliqué que el ente regulador, en nuestro caso ANMAT, tiene que autorizar la vacuna. Esto es diferente de la aprobación, insisto, esto es una autorización de emergencia, y la palabra secuencial que ven ahí es porque va recibiendo los datos y a medida que los recibe va modificando la autorización. Ejemplo básico, un par de vacunas que cuando las primeras informaciones, lo primero que informó el laboratorio eran datos hasta 60 años, no había datos de mayores, por lo tanto hubo 2 vacunas que los primeros días no se usaba mayor de 60, cuando llegó la información mayor de 60 se incorporó. Esta es la dinámica que tiene en este momento autorizar una vacuna en medio de una pandemia, no es una tarea sencilla. Como cualquier vacunación en Argentina, tiene un propósito y un objetivo. Fíjense que el propósito en este caso es disminuir la mortalidad y el impacto socioeconómico ocasionado por la COVID. No estamos hablando de eliminar COVID, como podríamos decirlo con sarampión, porque el virus no va a ser posible eliminarlo, así que el objetivo de la campaña es bajar mortalidad. Perdón, el propósito. Y el objetivo, como casi todas las vacunas, es vacunar al 100% de la población objetivo, pero en este caso, entendiendo la dificultad para conseguir vacunas, no de Argentina, sino del mundo, se estableció en forma escalonada cuál sería la población objetivo. Les cuento además del trabajo importante que consiste en esto, porque cada vez que llega una vacuna nueva, que tiene una característica nueva, hay que hacer un lineamiento especial para cada vacuna. Ninguna de estas vacunas es exactamente igual a la otra, por lo tanto cada una requiere su propio lineamiento que pueden encontrar en el sitio del Ministerio. ¿Cuáles son las poblaciones objetivos? Esto no es un invento nuestro, esto es tomando los modelos que recomendó la OMS y se replicaron en casi todos los países. Lo más importante es comenzar por aquella población que tiene mayor exposición y que se la requiere para poder mantener funcionando el sistema, esto es personal de la salud. Se toma también la población que tiene mayor riesgo de mortalidad o de internación, y ahí aparece mayores de 70, mayores de 60, el famoso personal estratégico que tanto se ha discutido, y después llegan los adultos de 18 a 59 años con los grupos de riesgo que les voy a mostrar ahora. Esto no quiere decir que uno termina un grupo y arranca con el otro. Todos estos grupos se van superponiendo a medida que se consigue más vacuna, de manera de poder llegar en algún momento a cumplir el objetivo del 100% de la población. Esto también es dinámico.
la población de 18 a 59 años que integra grupos de riesgo, los grupos de riesgo se van ampliando a medida que nos llega más información del uso de vacunas y del impacto epidemiológico que tienen. Les comento, si lo leen, que los estudios de fase 3 se caracterizan por no preocuparse demasiado por los grupos de riesgo, son en general un perfil de personas bastante sanito, entonces después uno tiene que empezar a tratar de homologar estos otros grupos. No hay muchos estudios, en principio, en la fase 3, de vacunas en huéspedes de riesgo. Por ahora, esta es la lista que tenemos: diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular. Esto se toma de los estudios que mostraron desde el comienzo de la pandemia en China cuáles eran los grupos de mayor impacto de mortalidad. Recuerden que estos grupos que ven acá son los que se caracterizan por presentar formas más graves, con más tendencia de internación en terapia, a diferencia de los menores de 60 sanos, que tienen un impacto mucho menor tanto en morbilidad como en internación, por lo menos hasta ahora, porque está cambiando esto. Fíjense que en los últimos tiempos se agregó cirrosis, personas que viven con VIH, trasplantados de órganos y gente con discapacidad. Y ya está, hay un borrador generado por la Comisión Nacional de Inmunización, que probablemente se apruebe en estos días, que empieza a incluir, amplía pacientes oncológicos y otras patologías. Verán que no está acá enfermedades reumáticas, pero es la otra cosa que sigue en la lista y probablemente próximamente también lo podamos incorporar. ¿Cómo estamos vacunando? Argentina se caracteriza por tener un calendario de vacunación muy importante y una logística de vacunación que funciona muy bien. ¿Qué es lo que nos falta? Vacunas. Fíjense, este es el monitor público de vacunación que se puede consultar en cualquier momento en el sitio del Ministerio. Llevamos casi 8 millones de dosis aplicadas, obviamente la mayoría de primera dosis, pero esto es muy similar a la mayoría de los países en el mundo. Y fíjense en el gráfico de abajo cómo hacemos picos y bajamos, y consumimos toda la vacuna que llega, después tenemos que esperar que llegue más, que ese es el problema que si quieren después discutimos en las preguntas. ¿Cómo estamos con respecto al mundo? Esto es un gráfico muy popular hoy en día, Our World in Data, y acá andamos nosotros con casi un 15% de la población objetivo vacunada. Podemos decir que estamos muy atrás comparado con otros países, pero vamos avanzando en la medida que tengamos vacunas. Fíjense, estamos por arriba de Brasil, India, que es un verdadero problema, y además India tiene una característica, es un gran productor de vacunas. Así que ellos demuestran que tener la vacuna no alcanza para hacer una buena logística. ¿Para qué sirve la vacuna? ¿Qué queremos que suceda? Y nos gustaría que suceda esto que vemos acá. Este es un estudio que publicó Israel mostrando el impacto de la vacunación. Israel es uno de los países, como vieron recién, que tiene mayor porcentaje de población vacunada en este momento, y lo que vamos a observar en estas curvas de Kaplan-Meier es que cualquier parámetro que veamos a nivel poblacional, esto es disminución de la internación, disminución de la mortalidad, todo lo que ustedes busquen en la población vacunada, que es la que está en roja, impacta mucho más que en la población no vacunada. Es más, a partir del día 14, cuando empiezan a generarse los anticuerpos, es donde mejora el impacto de la vacuna en términos de infección de la comunidad, de morbilidad y mortalidad. Esto es lo que uno quisiera que suceda, para eso necesitamos mejorar mucho las tasas de cobertura de vacunación. En conclusión, entonces, la vacunación es una estrategia fundamental para el control de la pandemia. Se encuentran autorizadas varias vacunas en base a datos de seguridad, inmunogenicidad y eficacia, y estamos vigilando el impacto y la seguridad de estas vacunas. Argentina tiene un programa de vacunación contra COVID-19 que utiliza vacunas autorizadas por ANMAT. El objetivo es lograr altas coberturas de vacunación, y lo que se requiere es equidad en la distribución de las vacunas en el mundo, que es lo que realmente está faltando. A manera de cierre, quiero presentarles al doctor Jonas Salk, que fue el que desarrolló la vacuna de antipolio. La polio hoy en día está prácticamente erradicada en el mundo. De los 3 virus de polio erradicamos 2, el 2 y el 3, solo queda el 1, y lo interesante es cómo se hace esto con mucha vacuna, y lo que hizo Jonas Salk fue no patentar su vacuna, porque como dijo él, no se puede patentar el sol, no vamos a patentar la vacuna. Tenemos absolutamente controlado el polio, y estamos viendo qué hacemos con las patentes para poder controlar también al coronavirus. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, excelente tu ponencia. Les recordamos que si se les van ocurriendo preguntas, las pueden ir haciendo en el chat, con José Luis las vamos a ir recopilando para la sesión. Ahora le doy lugar al doctor Guillermo Docena. El doctor Guillermo Docena nos va a hablar sobre la inmunidad inducida por las vacunas y, bueno, y qué podemos esperar en los pacientes nuestros.
Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y a la Sociedad Argentina de Reumatología. Obviamente en una charla corta decidí priorizar algunos temas y algunos conceptos, pero digamos, es un tema bastante complejo y que todavía no lo conocemos bien. Ahí me ven, ¿no? A ver. Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, a mí me gusta empezar las charlas con esta diapositiva o con esta imagen, este dibujo, porque es un poco lo que nos está enseñando y nos ha mostrado la infección por SARS-CoV-2 o la COVID-19, que es la gran heterogeneidad que hay de un individuo a otro, dado que el virus no tiene un gran poder patogénico, sino que es bastante limitado, sobre todo porque cuando sale de la célula al replicarse no la mata, pero como sabemos, como hemos visto en este año, o más de un año ya, la enfermedad puede manifestarse de distintas maneras. Por suerte, el 70-80% de los pacientes tienen una forma asintomática, silente o leve, pero en un 20% pueden desarrollar una forma moderada o severa, y esto tiene que ver más que todo con la respuesta inmune. Entonces, hoy en día todavía esto no estamos en condiciones de entenderlo, por qué se produce así en los distintos individuos, pero tiene que ver mucho con la genética, la epigenética y cómo cada uno responde frente a la exposición a microorganismos en los cuales está expuestos. Entonces esto ayudó mucho a comprender qué es lo que uno debe buscar en las vacunas, y eso es un poco lo que voy a tratar de reflejarles. Esto es bastante útil, seguramente muchos los conocen, del New York Times, todos los días lo actualiza. Ayer di una charla y estos números son iguales a los de ayer, llamativamente no ha cambiado, pero es algo que cambia permanentemente y a mí realmente no deja de sorprenderme. Y esto es básicamente las vacunas que entran en fase, recién vimos, Daniel lo explicó perfectamente, qué significan las fases 1, 2 y 3, es decir, las fases clínicas. Entonces fíjense que actualmente tenemos más de 110 vacunas en fase clínica y 14 que han sido autorizadas o aprobadas. Y fíjense que en este momento, luego de más de 3 meses de vacunación, hemos dado la sorprendente cantidad de más de 1 billón de dosis, que si bien es un porcentaje todavía relativamente bajo de la población mundial, es un número que permite ir sacando conclusiones. Y una de las conclusiones que a mí me gusta, que después si quieren podemos charlarlas, es también, bueno, New York Times saca este tipo de cuadros que los actualiza permanentemente, cuántas vacunas por cada 100 personas en cada país, y sobre todo esto, el porcentaje de vacunación de la población. Entonces hay algunos casos que son paradigmáticos, me parecen, y que permiten sacar varias conclusiones. Y me gusta hablar siempre de lo que ha hecho Israel, que ha vacunado el 60% de la población, Chile con un 42%, y después tenemos Inglaterra y Estados Unidos con un 51 y un 43% respectivamente. Y fíjense cómo en los distintos países, y dependiendo de las políticas que han aplicado junto a la vacunación, cómo tenemos distintos casos, principalmente los que mejor lo han controlado son Israel e Inglaterra, y luego fíjense lo que ha ocurrido en Chile, por más que ha vacunado prácticamente lo mismo que Estados Unidos, o si uno compara Estados Unidos con Inglaterra, el control de los contagios o de la pandemia son un poco distintos, ¿no? Y eso es lo que da información interesante para tratar de entender qué es lo que ocurre y cómo deberíamos actuar con las políticas sanitarias de cada país. Lo que sí, luego de dar 1.000 millones de dosis, podemos decir que las vacunas son seguras y han mostrado, como recién vimos, una elevada, en este caso, eficiencia, que ni los más optimistas esperaban que íbamos a tener estos datos de eficacia de las vacunas. Y como les muestro en estos casos, que todavía son muy pocos, estas vacunas permiten controlar la pandemia. Entonces, básicamente esto es lo que ocurre en un individuo post-infección o post-vacunación. Sabemos que un individuo, a partir de la exposición o de la infección, va a contraer una carga viral que con el tiempo va a aumentar hasta un cierto valor máximo y luego va a disminuir. Y eso se produce porque detrás se ocurre o se activa o se induce una respuesta inmune
que es lo suficientemente efectiva para generar esta curva y controlar la infección, y que el individuo o el paciente pase o asintomático o con síntomas leves. La forma de medir la respuesta inmune, o la forma más fácil de medir y de seguir, es a través de la medición de anticuerpos en sangre periférica, pero hoy sabemos que este no es el único mecanismo ni el más importante, y lo que ocurre en las etapas tempranas del proceso infeccioso van a ser claves para generar esta curva, este control y la evolución de la enfermedad en estos pacientes. Entonces, lo que ocurre aquí, que son mecanismos de inmunidad innata, si esos se producen en forma, digamos, inmediata y robusta, son los que van a permitir generar este escenario en la mayor parte de los pacientes. Y luego que el virus es controlado y eliminado, esos anticuerpos y la respuesta inmune deben disminuir, debe contraerse, eso es parte de la regulación de la respuesta inmune y del proceso inflamatorio, y en el mejor de los casos, o lo que estamos viendo en la mayor parte de los individuos infectados, quedan con un título o una cantidad de anticuerpos basales a lo largo del tiempo. Esto no dura más de 6-8 meses, ya a partir del mes de agosto del año pasado se determinó que estos anticuerpos o la respuesta inmune dura un cierto tiempo, por lo cual la inmunidad de rebaño no es posible alcanzarla post-infección natural. Y en un 20% aproximadamente de los pacientes estos anticuerpos desaparecen o no se generan y no los vamos a poder detectar. Entonces, ¿qué es lo que se busca con una vacuna? Bueno, generar exactamente eso. Se vacuna al individuo, luego de un cierto tiempo, de 2 a 3 semanas, podemos monitorear la eficacia de la vacuna en la activación del sistema inmune, y vemos que los anticuerpos aumentan, luego de un cierto tiempo disminuyen. Esto no quiere decir que la vacuna no sea efectiva o pierda efectividad, porque frente a la exposición o infección con el virus, las células de memoria que se generaron como consecuencia de la vacunación van a generar de nuevo los anticuerpos, que en un tiempo más corto y con una intensidad mayor van a alcanzar un máximo, y va a permitir controlar en forma muy eficiente si el individuo es infectado y la curva viral. Entonces sabemos entonces en este momento que no existe inmunidad de rebaño como consecuencia de la infección, por lo cual no nos queda otra que generar esa inmunidad de rebaño para controlar la pandemia a través de la vacunación. Y esto lo pongo, este gráfico lo traigo aquí, que digamos, para tratar después, si quieren poder hablar algo de esto, que en cualquier vacuna, no solo en la de COVID, sino en cualquier vacuna, luego de la vacunación los anticuerpos disminuyen, y eso no quiere decir que la vacuna ya no funcione, o no haya funcionado, o no exista inmunidad protectiva, y eso es lo que estamos viendo con las vacunas de COVID, y un poco tiene que ver con que es algo que normalmente no se hace en la población, que es medir anticuerpos luego de la vacunación, pero aquí, como lo estamos haciendo para SARS-CoV-2, la gente está un poco inquieta porque ve que tiene títulos bajos después de la infección, y eso de ninguna manera tiene que ver o indica que la vacuna no ha servido o no ha sido eficiente. Entonces hay más de 100 vacunas, como les decía, todas están enfocadas a generar el mismo tipo de mecanismo inmune protector, y por lo tanto ya hemos visto a partir del mes de marzo del año pasado que en la infección por COVID se generan anticuerpos que se llaman neutralizantes, y esto lo aprendimos del SARS-1 y del MERS, y esos anticuerpos neutralizantes lo que hacen es bloquear la interacción de la proteína S o del dominio RBD con el receptor, y de esta manera evitan la invasión de las células propias por el virus. Entonces, estos se llaman anticuerpos neutralizantes. En el mes de agosto se generaron las primeras evidencias que estos anticuerpos eran un correlato de protección con las vacunas, y por eso no tiene ningún sentido cambiar el objetivo de todas las vacunas, que es generar estos anticuerpos, porque sabemos que están funcionando. Entonces vale decir que se han desarrollado métodos para medir estos anticuerpos neutralizantes, y básicamente estos métodos lo que hacen es, se enfrenta una partícula viral con el suero del individuo vacunado o infectado, que uno busca si tiene estos anticuerpos neutralizantes, y se evalúa el poder de esos anticuerpos
de evitar el ingreso de una partícula viral a una célula en cultivo. Así es como se titulan esos anticuerpos en los distintos individuos, y podemos ver que luego de la infección la cantidad de estos anticuerpos es muy variable de un individuo a otro, y esto también seguramente tiene que ver con la evolución de la enfermedad en cada uno de estos individuos. Ahora, ¿por qué algunos generan más anticuerpos y otros menos? Eso no lo sabemos. Entonces, como les decía, ese es el principal mecanismo efector que debe generar una vacuna, es decir, producir estos anticuerpos neutralizantes que, como les dije anteriormente, van a bloquear el ingreso del virus a la célula, pero la otra función de estos anticuerpos es formar estos complejos inmunes para que luego sea el virus eliminado de la circulación o de la mucosa, por ejemplo, a través de los macrófagos que tienen receptores de FC o receptores de complemento. La idea es tener estos anticuerpos que sean en lo posible IgG o IgA y de alta afinidad, por lo cual necesitamos que se produzca la maduración de la respuesta inmune, y esto sí y solo sí va a ser posible si además se generan linfocitos T colaboradores o CD4, por lo cual el otro mecanismo que es fundamental en las vacunas es el de la inmunidad celular, para generar linfocitos TCD4 que colaboran con los linfocitos B, para que estos se transformen en células plasmáticas productoras y secretoras de anticuerpos de alta afinidad. Pero también necesitamos los linfocitos T citotóxicos, son las células claves en cualquier infección viral, porque estas células son linfocitos TCD8 capaces de detectar células propias infectadas, y al activarse van a inducir la lisis y la apoptosis, y por lo tanto van a eliminar células infectadas con el virus. Y un tercer mecanismo que es fundamental en las vacunas es la generación de células de memoria, es decir, linfocitos B y linfocitos T de memoria, que son los que van a generar la inmunidad protectiva duradera a través de las vacunas. Entonces vale decir que uno ahora está midiendo solo los anticuerpos, pero no estamos midiendo en realidad todos los mecanismos efectores que debería generar una vacuna, y que ahora les voy a mostrar qué es lo que se mide en los trabajos que se publican. Entonces, básicamente los elementos efectores de una vacuna para COVID son estos tres: anticuerpos neutralizantes, linfocitos T CD4 colaboradores y linfocitos T CD8 citotóxicos. Entonces voy a tomar como ejemplo la vacuna de Pfizer-BioNTech, porque realmente, por lo menos a mí me impresionó cómo han desarrollado todos los trabajos. Fue la primera vacuna que realmente se autorizó allá por el mes de noviembre, pero una vez que se publica la secuencia del virus el 11 de enero del año pasado, ellos ya a la semana estaban preparando, ya tenían la secuencia, habían preparado el RNA y ya empezaron los ensayos preclínicos, y en el mes de abril, es decir, prácticamente a los 2 meses, ya estaban empezando los ensayos clínicos en individuos sanos voluntarios. Y me parece más interesante mostrar los resultados de los ensayos de fase 1 y fase 2, porque ahí es donde se prueban distintas variables de las vacunas para elegir aquella que genere la menor cantidad de reacciones adversas y la mayor inmunogenicidad posible. Entonces aquí lo que les estoy mostrando son los parámetros de seguridad cuando probaron las vacunas en individuos a distintas dosis, 10, 20 y 30 miligramos. Esto es luego de la primera dosis, luego de la segunda dosis, para individuos, reacciones adversas locales, y estos son reacciones adversas sistémicas, tanto dosis 1 como dosis 2. Entonces podemos ver que estas vacunas generan las mismas reacciones que cualquier otra vacuna, y básicamente lo que generan es dolor en el sitio de inyección, tanto con la dosis 1 como con la dosis 2, o como signo sistémico, fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, etc. Entonces, en función de la intensidad de estos signos clínicos y la dosis, es que se eligió esta de 30 microgramos, que es la misma que se utilizó aquí en Argentina en el ensayo de fase 3 que hizo Pfizer. Y fíjense, todos los trabajos que mostraron fase 1, 2 y fase 3 para las distintas vacunas muestran lo mismo, y son los distintos mecanismos efectores que antes les mencioné. Aquí lo que podemos ver son los anticuerpos anti-RBD, es decir, la fracción de la
proteína spike, y podemos ver que luego de la primera dosis a día 0 o luego de la segunda dosis es donde se observa el principal aumento de estos anticuerpos, por lo cual es fundamental dar las 2 dosis, aunque ya con una primera dosis a las 3 semanas ya tenemos niveles aceptables de anticuerpos. Cuando se van a medir los anticuerpos neutralizantes ocurre exactamente lo mismo, con la diferencia que aquí sí se requiere la segunda dosis para obtener valores altos y consistentes en todos los pacientes de anticuerpos neutralizantes. Y cuando se analiza o se estudia la inmunidad celular, lo que se busca son células CD4 o células CD8 productoras de interferón. Esto es un ensayo que se llama el ISPOT. Fíjense que cada uno de estos puntitos son células. Estas células aparecen en los pacientes luego de la vacunación, antes de la vacunación. Bueno, en algunos casos, en este caso no, porque se expanden las células con RBD, estos son todos controles. O sea que podemos ver que como consecuencia de la vacunación y sobre todo de la segunda dosis, también se están generando linfocitos T y linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8 productores de interferón. Y el último parámetro que falta para caracterizar una vacuna, como ustedes recuerdan, allá por el mes de octubre del año pasado, esta fue la primera vacuna que muestra luego del primer corte los datos de eficacia, y creo que a esta altura todos sabemos cómo se calcula la eficacia. Se hace en fase 3, como recién dijo Daniel, porque ahí tenemos decenas de miles de voluntarios que algunos reciben la vacuna, otros reciben el placebo, y luego de un cierto tiempo que desarrollan una vida normal, se observa si hay individuos COVID positivos, cuáles pertenecen al grupo placebo, cuáles pertenecen al grupo vacunados, es decir, que se hace lo que se llama se abre el ciego, y en función de estos números se calcula el porcentaje de eficacia, es decir, qué poder tiene la vacuna de evitar la infección en aquellos que la recibieron. Como son todas vacunas autorizadas y la fase 3 continúa, a diferencia de una vacuna aprobada donde se detiene la fase 3, estos datos de eficacia han sido recalculados con el tiempo a medida que se sigue vacunando a la población, y en general estos números o estos porcentajes no han disminuido, sino que han aumentado, como ha sido, por ejemplo, en el caso de Sputnik. Esto es lo mismo que recién les mostró Daniel para esta vacuna. Es decir, que además de evitar el contagio, estas vacunas son efectivas para reducir. La curva azul son vacunados, la curva roja son los que recibieron placebo. Reduce la enfermedad sintomática severa, la hospitalización, y también reduce los porcentajes de muerte. O sea que es una vacuna muy buena, excelente, y la tomé como ejemplo porque me parece que es de la que más información tenemos. Y lo que les quería mostrar ahora son algunos resultados que hemos ido obteniendo en nuestra población en vacunados de Argentina, que empezamos a reclutar gente en enero, y hasta ahora, bueno, las principales conclusiones las tenemos en vacunados con Sputnik, porque fue la primera que se empezó a administrar en enero. Este trabajo lo mandamos la semana pasada al New England Journal of Medicine, y lo importante de este trabajo, nosotros medimos hasta ahora anticuerpos, esta semana empezamos a medir inmunidad celular, y tomamos las muestras al día 0, a los 21 días después de la primera dosis, 21 días después de la segunda dosis, a los 3 y a los 6 meses, y acá medimos anticuerpos e inmunidad celular, y esto básicamente se hizo en personal de salud de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto lo coordina y lleva adelante toda la logística al Ministerio de Salud de la provincia. Hemos dividido en 2 cohortes, menores de 60 y mayores de 60, y lo llamativo, que enseguida, digamos, nos fue un llamado de atención, fue que era muy distinto el nivel de anticuerpos luego de la primera dosis, según los individuos habían estado enfermos antes con COVID o no habían tenido COVID. Entonces así es como los dividimos en grupo 1, son los que no tuvieron COVID,
son estos en azul, que por lo tanto si no tuvieron COVID tienen al tiempo cero niveles de anticuerpos basales o no detectables, mientras que los del grupo 2 son los que antes tuvieron COVID y al momento de la primera muestra antes de la vacunación tienen niveles detectables y muy variables de anticuerpos. Entonces lo llamativo es esto, que luego de la primera dosis, los individuos que no habían tenido COVID desarrollan anticuerpos y en cantidades muy variables, lo mismo que se ve con las otras vacunas, pero los que ya antes habían tenido COVID, fíjense que desarrollan títulos de anticuerpo muy altos y muy homogéneos, y como vimos después, este título de anticuerpos, que son estos, grupo 2 luego de la primera dosis, tienen 5 veces más anticuerpos que los del grupo 1 que recibieron las 2 dosis, que son estos. Es decir, el que no tuvo COVID recibe la primera dosis, cantidades variables de anticuerpos anti-RBD, recibe la segunda dosis y nosotros vimos que todos desarrollan anticuerpos, a diferencia del grupo 2 que tienen mayor título con una sola dosis. Básicamente la diferencia entre mayores y menores de 60 es la misma, no vimos mucha diferencia. Cuando analizamos anticuerpos neutralizantes vemos exactamente lo mismo. Utilizamos 2 métodos para medir anticuerpos y dieron los dos lo mismo. Y vemos que los del grupo 1, es decir, los que no tuvieron COVID, no tienen anticuerpos neutralizantes antes de la vacunación. Luego de la primera dosis algunos tienen y otros no tienen, pero luego de la segunda dosis en general todos tienen anticuerpos neutralizantes y con títulos mayores. Mientras que los del grupo 2, fíjense que antes de recibir la vacuna tienen títulos considerables de anticuerpos neutralizantes y ya luego de la primera dosis todos desarrollan títulos altos de anticuerpos que se mantienen al recibir la segunda dosis. Entonces, como conclusión de este trabajo, nosotros estamos postulando que los que han tenido COVID antes de la vacunación o los que lo han tenido previamente, eso funciona como una primera dosis de la vacuna y por lo tanto al recibir la primera dosis de la vacuna se estarían comportando como si hubieran recibido el plan completo. Y el otro dato que es muy importante, que en la provincia esto ya se está aplicando, pacientes que son vacunados y que tuvieron COVID, luego de la primera dosis, como tienen un título que vimos aquí, mayor de 1 al 1000, que es lo que se les pide para donar plasma, estos tienen casi 1 en 10.000, esos individuos que fueron COVID positivos y recibieron la primera dosis por tener títulos más de 1 en 1000, esos pueden donar plasma. Y obviamente si reciben las 2 dosis también pueden hacerlos. Así que bueno, esa creo que es la conclusión más importante del trabajo, que quiere decir que el COVID previo lo que aumenta es la frecuencia o la cantidad de anticuerpos neutralizantes que va a inducir la vacuna. Bueno, esto creo que es todo lo que tenía seleccionado. Por supuesto, después si quieren hacer alguna otra pregunta, lo dejamos para el momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy buena charla. Impresionante los datos que están generando desde el CONICET. La verdad que es un orgullo, sobre todo para los que vivimos acá en la provincia de Buenos Aires. Ahora, bueno, vamos a dar paso a la doctora María de la Vega, que ella nos va a hablar un poco sobre la acción de nuestras drogas o qué nos están aportando nuestros tratamientos para artritis reumatoideas en la vacunación para COVID. Maína, todo tuyo. No sé si se ve la pantalla, Rodri. Se ve y se te escucha muy bien. Bueno, cualquier cosa me decís, porque acá en la SERV no pagamos Wi-Fi, parece, se corta un poco. Bueno, primero felicitarlos a todos los integrantes del grupo de estudio de artritis reumatoidea a través de ustedes dos, los coordinadores, así que excelente reunión y gracias por la invitación. A mí lo que me toca hablar, que me dieron, que me encomendaron, fue qué pasa con todo esto, con las vacunas y con nuestros pacientes vacunados y los tratamientos que tenemos en reumatología, específicamente en artritis reumatoidea. Y ahí, cuando uno va a ver,
todos sabemos bien que para que uno hable de datos, básicamente nos tenemos que basar en lo que es la medicina basada en la evidencia, justamente. ¿Cómo? Yendo a buscar evidencia publicada, evidencia amplia, la mejor posible, más la experiencia clínica y lo que los pacientes nos reportan. ¿Y qué pasa con nuestros tratamientos y COVID? En realidad vamos a hablar sobre cosas que no tenemos evidencia real como para darlas por sentadas y para poder dar en realidad una línea de trabajo demasiado fuerte. Lo que sí sabemos es que a través de los estudios que se han hecho de otras vacunas, es que las vacunas en nuestra población reumatológica reduce la incidencia y la mortalidad de las enfermedades prevenibles en todas nuestras enfermedades. Es así que los pacientes sí o sí deben cumplimentar el calendario de vacunación estipulado y ahora vacunarse para la COVID-19. Pero también sabemos a través de los trabajos que fueron habiendo en otras vacunas que la vacunación puede ser menos efectiva en algunos subgrupos y especialmente en algunos subgrupos relacionados con los tratamientos que llevan adelante. ¿En qué se basan las recomendaciones que hay o las guías que hay ahora para vacunación en COVID-19? Básicamente se basan en lo que se sabe y se ha estudiado para otras vacunas en reumatología. Esto que les estoy mostrando es la recopilación bibliográfica que se hizo para poder escribir las recomendaciones de vacunación 2019 que hizo EULAR, y específicamente cuando en su pregunta Pico dice, ¿son específicas las vacunas eficaces y que desarrollen inmunidad con pacientes que están tratados con tratamientos inmunosupresores? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué vieron ellos? Fíjense, y no estamos hablando de COVID-19, sino en general de todas las vacunas para nuestros pacientes, hay poco publicado, hay 47 trabajos y en general la mayoría son de influenza y de neumococo, aunque hay algo de herpes zóster y algo de hepatitis también, pero lo que se vio en general con las vacunas de influenza y neumococo es, por ejemplo, que el metotrexate tiene una reducción en la inmunogenicidad para neumococo, sí para influenza, incluso hay, que después lo vamos a ver, algunos trabajos, dos específicamente, que hablan de suspender el metotrexate posteriormente a la vacunación de influenza para poder tener mejor inmunogenicidad. La hidroxicloroquina no se vio que tenga una reducción en la inmunogenicidad adquirida. Los anti-TNF también tienen una adecuada respuesta inmunogénica, no así las depletores de células B, como el rituximab. Así que esto, cuando ahora hablemos de COVID-19, vamos a hacer un poquito de hincapié en qué hacemos. El belimumab, sobre todo con neumococo, que es lo que hay, les hablo siempre de lo que hay publicado, está aceptable la respuesta inmunogénica que tiene. El tocilizumab lo mismo, controversial con el abatacept, probablemente disminuido, poco publicado. Tofacitinib tiene publicado adecuado para influenza, disminuido para neumococo, y los glucocorticoides que tienen que ver con la dosis principalmente, con reducción de inmunogenicidad. Pero ojo, esto que les estoy nombrando es la recopilación de lo que hay para vacunas no COVID-19. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Que ese es el objetivo de esta charla con COVID-19. Y en realidad, todo lo que se escribe de lo que debemos hacer para COVID-19 se basa en lo que recién les mostré de las otras vacunas. Porque las controversias que tenemos es, si la mayoría de los estudios que hay publicados son de influenza y neumococo, ¿es adecuado extrapolar a esta vacuna? Que en realidad lo que hay escrito también es con plataformas diferentes en muchos casos al resto de las vacunas. Si la mayoría de los estudios están solo mostrándonos lo que es la respuesta humoral,
¿Qué sucede con la respuesta T, que era la que recién hablaban tanto el doctor Stecher como el doctor Docena? Ahora, los títulos bajos de anticuerpos, si nosotros medimos anticuerpos en nuestros pacientes, ¿esto en realidad nos está hablando de que tienen una menor protección para COVID-19? Y lamentablemente todavía no tenemos datos de esto en población general, menos en pacientes específicos reumatológicos. Hay un trabajo que a mí me gustó mucho, que todavía de hecho no está en proceso de revisión por pares, todavía no está publicado, pero se puede ver en PubMed, donde lo que hicieron fue con la vacuna de Pfizer en Estados Unidos, que como vimos tiene una matriz diferente a la que estamos usando nosotros aquí de RNA. Lo que hicieron fue dosar, lo mismo que nos mostró recién el doctor Docena, con la Sputnik que están haciendo ellos en CONICET, dosaron previo y posterior a la vacunación a pacientes reumatológicos, 133 pacientes con enfermedad autoinmune, donde se les dosó el anticuerpo anti-Spike, pre y post vacunación, y se lo comparó con controles sanos. La mayoría de los pacientes tenían enfermedad inflamatoria intestinal, 31%, 28% de los pacientes tenían artritis reumatoidea. Así que es una población interesante para mirar. ¿Y qué vieron ellos? Hicieron tanto dosaje de anticuerpos como actividad neutralizante, que era lo que recién nos mostraban en la charla previa, y ellos vieron que lo que son títulos específicos posteriores a la segunda dosis de vacuna, fíjense las veces que está reducida la capacidad de generar anticuerpos, sobre todo en los que son tratados con rituximab, los que son tratados con prednisona 15 veces menos, los de rituximab 52 veces menos. Los de prednisona fue independiente de la dosis, es decir, si bien son pocos pacientes, cualquier dosis que usara de prednisona hacía que tuviera una importante reducción en la capacidad de generar anticuerpos. Los inhibidores de JAK también tuvieron una menor capacidad de generar anticuerpos, y los antimetabolitos, que son el metotrexate fundamentalmente. En esta búsqueda de qué hacemos nosotros con los pacientes y con los tratamientos que tenemos, hay algunos posicionamientos de diferentes sociedades. Por ejemplo, la Sociedad Española recomienda, igual que la Sociedad Argentina, que se administre la vacunación, pero ellos recomiendan la vacunación antes de iniciar tratamiento inmunosupresor cuando se pueda. Esto es raro que tenemos pacientes a los que les estamos por iniciar tratamiento, pero muchos son pacientes que ya vienen tratados. Y ellos dicen que en caso de estar recibiendo la terapia inmunosupresora, contemplar en qué paciente se puede hacer un retraso temporal de la vacunación en varias dosis o del tratamiento si la situación clínica lo permite. Esto es absolutamente controversial porque tenemos que ver el paciente caso a caso de qué es lo que está pasando con su tratamiento inmunosupresor. Tengamos en cuenta que en Europa las vacunas aprobadas, salvo la de AstraZeneca, que aquí la tenemos, no son las mismas que estamos nosotros manejando en Argentina. Es decir, que para nuestra población específicamente va a ser muy complicado, y vamos a mostrar datos, y vamos a tener que generar datos propios, que eso por suerte estamos tratando de hacerlo desde la Sociedad Argentina con el registro de vacunas que ahora vamos a empezar. Entonces, decimos, bueno, ¿y de dónde salieron lo que ahora nos dicen? Suspendamos el metotrexato, veamos qué hacemos con el abatacept. Y esta guía sale del Colegio Americano de Reumatología, que es una fuerza que pone y hace un estamento, digamos,
de diferentes posiciones, pero fíjense lo que ellos ponen adelante de todo. Esta Task Force se desarrolla para Estados Unidos con las vacunas que se aplican en Estados Unidos, que ustedes saben que son la Moderna y la Pfizer, que ninguna tiene las características de las vacunas que damos nosotros. Y aquí en rojo yo les muestro que ellos ponen guidance, que sería, no es ni una guía, ni una guideline, como suelen desarrollar, ni siquiera una recomendación. Lo que hace ACR es juntar a 9 reumatólogos, 2 infectólogos y 2 especialistas de salud pública a que juntos consensúen y den una opinión en base a la bibliografía que existe, sobre todo de vacunas anteriores, como les mostré yo, y que ellos pongan cuál es su opinión en esto. Es por eso que lo llaman guidance, y esto hay que tener en cuenta porque no es ni una guía ni una recomendación, sino que es una posición sobre determinadas drogas. Y también es interesante, y ahora vamos a ir viendo cada una de las drogas en especial, que tienen algunas sus particularidades, pero el nivel de consenso de esta fuerza, de estos especialistas que se reunieron, fíjense que solo en un poquito de drogas, en las primeras, tienen un consenso fuerte, y luego el consenso siempre fue moderado, es decir, que hubo, a pesar de ser poca gente, multiplicidad de opiniones. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de esta guidance, digamos, o de este papel o posicionamiento con respecto a las drogas? Y ahí tenemos que hidroxicloroquina, apremilast, gamaglobulina y corticoides a menos de 20 miligramos, ellos recomiendan no modificar el tiempo de vacunación y tampoco modificar las dosis de la medicación. Es decir, si al paciente lo llaman para vacunar y tiene la oportunidad de vacunarse, se vacuna tomando estas medicaciones sin ninguna modificación ni en dosis ni en tiempos. Y el nivel de consenso fue las únicas drogas que tienen un nivel de consenso fuerte a moderado. Siempre, les digo, basado en experiencias y publicaciones de otras vacunas en reumatología. Ahora, ya con este listado de medicamentos, si bien también con estos medicamentos se recomienda no modificar los tiempos de vacunación, ni modificar la dosis, hubo más controversia en la discusión. Y aquí tenemos la sulfasalacina, la leflunomida, micofenolato, lo están viendo acá, satioprina, anti-TNF, ciclofosfamida oral, anti-interleuquina 6, 17, 12, 23 y 23 sola, el belimumab, los inhibidores de calcineurina, y los corticoides a más de 20 miligramos. Y aquí fue sobre todo la diferencia, por lo que no se consideró fuerte la recomendación y el nivel de consenso fue moderado, y lo que ellos explican es que hubo mucha discusión con respecto a la dosis de corticoide de más de 20 miligramos con respecto a la justamente modificación de dosis o tiempo de vacunación. Después lo discutiremos si quieren un poquito más adelante, pero sabemos que las dosis de más de 20 miligramos impactan, y eso está visto en influenza, por ejemplo, en la respuesta humoral. Pero también sabemos que en nuestros pacientes, y estos son los datos que nos dio la Global Alliance, aquellos que tienen más de 10 miligramos de prednisona son los que tienen más riesgo de tener un COVID grave con internación. ¿Qué pasa con el metotrexate? Con el metotrexate la conducta que se propone es suspender la dosis posterior, la semana posterior a la vacunación, es decir, no modificar el tiempo de vacunación. Si al paciente lo llaman a ser vacunado, que se vacune,
pero que saltee y no tome la dosis de metotrexate que le toca en la semana posterior a ser vacunado, siempre que la enfermedad esté bien controlada, ¿sí? Y esta es una diferencia con el que sigue, que son los inhibidores de JAK. Los inhibidores de JAK también postulan suspenderlos una semana posterior a cada dosis de la vacuna, pero sin importar la actividad. Es decir, con el metotrexate podemos decir y dilucidar que si el paciente está muy activo, no le vamos a suspender el metotrexate, pero con el inhibidor JAK, más allá de la actividad que tenga, habría que suspenderle por la interferencia que el anti-JAK hace en el interferón. Ustedes saben que inhibe interferón y como recién nos mostraba el doctor Docena, es muy importante el interferón en la producción de respuesta inmune en los pacientes. No se modifican tampoco los tiempos de vacunación. Si llaman a vacunar al paciente, se vacuna. Ahora, ¿qué pasa con el Abatacept? El Abatacept, la recomendación que da este documento es suspenderlo una semana previa al subcutáneo, si Abatacept subcutáneo, no darlo la semana previa a la vacunación y no darlo tampoco la semana posterior a la vacunación, de la primer dosis de la vacuna, y en cambio no hacer ningún cambio en la segunda dosis. Esto, digamos, la discusión que se dio y por lo que se toma esta conducta es porque el COVID-19, el SARS-CoV-2 en realidad es un virus con el que el organismo no ha tenido previo contacto, y entonces las células T no tienen el contacto en ningún momento con este virus, y ustedes saben que el Abatacept es el CTLA4, es un inhibidor de justamente la coestimulación TB y actúa sobre célula T. Entonces lo que ellos dicen es, no le demos en la primera dosis, no inhibamos esta actividad de célula T, pero ya en la segunda dosis se puede interferir en la célula T porque ya ha tenido el contacto con el antígeno el cuerpo. Ya les digo, esto es todo especulativo porque en realidad no tenemos hoy ningún trabajo que asevere, pero es la recomendación que ellos dan. El Abatacept endovenoso lo que proponen es también con la primera dosis, no con la segunda, programar la dosis de la vacuna 4 semanas después de haberse dado el Abatacept endovenoso. Es decir, cuando le tocaría nuevamente el Abatacept, vacunar y luego de una semana dar la dosis de Abatacept correspondiente. La ciclofosfamida se postula programarla para aplicar la ciclofosfamida una semana posterior a la vacunación en cada una de las dosis, pero lógicamente cuando esto sea posible. Sabemos que muchas veces los pacientes son pacientes graves que no pueden posponer la aplicación de la medicación. Rituximab es un tema complejo. Rituximab actúa directamente sobre el linfocito B y en todos los trabajos de vacunas previos ha tenido disminución de efectividad la vacuna y de generación de anticuerpos. Entonces se trataría de programar el rituximab a que sea aplicado entre 2 a 4 semanas posteriores a la segunda dosis de vacunación, es decir, dar el esquema completo de vacunación y entre 15 días y un mes después dar el rituximab, siempre y cuando sea posible y viendo en cada paciente cuál vaya a ser el esquema. Como conclusiones, y espero no haberme extendido demasiado, tener en cuenta que no hay evidencia aún para tener guías completas, que estas son un papel que se hizo de un consenso de expertos, pero que tenemos que ver en cada paciente y tener el criterio clínico nuestro de qué hacer con la medicación en cada paciente. Hay que consensuar con los pacientes cuál es la mejor decisión.
Debemos alentar de todas formas a los pacientes a que se vacunen más allá de la enfermedad y de la medicación que estén tomando, y tenemos que tratar de interactuar con todos los estamentos gubernamentales decisorios para que consideren a nuestros pacientes prioritarios en el esquema de vacunación. Y con esto, este es mi hospital antes de ser copado por COVID, y espero que pronto llegue a tener así una visión tranquila y diferente a la que tiene ahora. Y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Maína, por la excelente charla y revisión. Ahora le doy paso a José Luis para que empiece con la sesión de preguntas. José. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, impresionante las ponencias, la verdad que hay preguntas previas hechas por mail, pero vamos a comenzar por las preguntas del chat. La primera pregunta puede ser dirigida al doctor Stecher o al doctor Docena. ¿Qué opinan de la inmunidad generada por una sola dosis en pacientes sin infección previa y de dar 2 dosis con un intervalo más prolongado de lo indicado por el fabricante? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. No sé, Guillermo, ¿querés contestar o arranco yo? Dale, yo sigo. Así Si querés empiezo, no hay problema. Así ganas tiempo. No, bueno, ¿querés que empiece? No, pongámonos serios. ¿Qué opino de una sola dosis? El tema con una sola dosis es que necesitamos más datos para saber cómo funciona. En general, la mayoría de las vacunas, casi todas las que ustedes conocen, son vacunas de más de una dosis. Todas son esquemas de 2 dosis. Tiene que ver con lo que explicaba Guillermo. La primera dosis genera una respuesta primaria, que es una especie, los vacunólogos lo llaman primer, pero que siempre es más fino decirlo en inglés, y es una respuesta rápida, corta y muy poco duradera, pero sobre eso se arma la respuesta secundaria de la segunda dosis. De manera que la mayoría de las vacunas van a tener un esquema de 2 dosis por una cuestión de cómo funciona la respuesta inmune. Entonces, los estudios con una dosis hay que ver cómo funcionan. De hecho, la única vacuna que tenemos datos conocidos es la vacuna de Janssen, que es una vacuna de adenovirus replicativo AD26, dicho sea de paso, es la misma que utiliza Sputnik para su primera dosis. La vacuna de CanSino se hace con AD5 y también está hablando de hacer una sola dosis. Y el propio laboratorio Gamaleya está trabajando en un estudio que se llama Sputnik Light, que es probar una sola dosis. Acá la pregunta es, ¿qué va a pasar con el tiempo? Cuando uno lee el trabajo de Janssen le parece interesante, pero me gustaría verlo de acá a un tiempo, a ver qué sucede. Entonces, con una dosis hay que ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con el intervalo? En realidad, en vacunas hay un principio básico, que es que los intervalos entre 2 vacunas que arman un esquema se puede alargar, pero jamás acortar, por esto que yo decía de cómo funciona la respuesta inmune. Ahora, yo, si tuviera tiempo, haría una encuesta entre todos ustedes, los que están vacunados con hepatitis B, que me diga quién se dio la segunda dosis al mes y la tercera a los 6 meses. Prácticamente nadie. Y la vacuna funciona igual, porque el intervalo se puede alargar hasta donde uno quiera. Y esto lo sabemos por la experiencia de vacunas previas. Cuando un estudio de fase 3 se diseña en un intervalo 0,21, no quiere decir que no funcione en 0,1, 0,2 o 0,3 meses. Ojo con eso. Después viene la famosa vida real. Una cosa interesante de los estudios de fase 3 que yo he leído es que todos trabajan por protocolo y ninguno tiene intención de tratamiento. Y esto es un dato estadístico, un dato interesante de quien hizo el modelo, porque la intención de tratamiento implica a todos aquellos que no cumplieron el protocolo y se lo mide igual. Y generalmente funciona. Por eso estamos estirando el intervalo, porque en función de la poca disponibilidad de vacunas que hay, es mejor vacunar mucha gente con una dosis que la mitad de la gente con 2 dosis. Esto es una estrategia de Argentina, Reino Unido, Canadá, etc. Y se basa en esta idea que prolongar el intervalo no tiene por qué afectar la respuesta inmune. Esa es mi parte de la respuesta. Bien, me engancho. ¿Qué es lo que ocurre entre una dosis y otra? Es la maduración de la respuesta inmune que lleva tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más células de memoria se generan, y si tenemos una buena vacuna con un buen adyuvante, uno debería mantener en forma prolongada esa maduración de la memoria, y en algunos casos dura toda la vida. O sea, como todas las vacunas, es algo empírico. Hay que probarlo, pero uno a priori no debería esperar que con el paso del tiempo
la eficacia, la eficacia de protección de contagio o enfermedad severa disminuya, sino todo lo contrario. Pero bueno, como esto es un virus nuevo y sobre todo como son vacunas nuevas, hay que estudiarlo, pero para poder estudiarlo hay que implementarlo, que es lo que hizo Inglaterra en enero. Cuando empieza a vacunar, dijo, por 3 meses no le vamos a dar la vacuna, recién ahora la gente está recibiendo la segunda dosis. Y es así que el único trabajo que está publicado, o el que, digamos, más información tenemos, es el que salió a finales de enero de AstraZeneca. Entonces eso realmente no es algo, digamos, sorprendente. Va a haber que tendremos que estudiar con el paso del tiempo, bueno, cuánto dura esa inmunidad y sobre todo con el tema de las variantes, cuán efectiva es la memoria protectiva duradera. Pero bueno, como dijo Daniel, exactamente es así. No hay que darlo antes de los 21 a los 28 días, porque necesitamos un tiempo para que se produzca la expansión de las células, pero uno puede darlo a tiempos más prolongados, habrá que ver hasta cuándo. Bueno, estoy leyendo la pregunta del chat, ¿no? Y aparentemente, por lo que estamos viendo en Argentina, que hay, digamos, un gran porcentaje de población que recibió primera dosis, no hay muchos casos de COVID severa en vacunados, lo cual yo me animo a decir que la eficiencia inclusive de Sinopharm, que es una vacuna que, digamos, parece menos robusta que las otras, tiene una eficiencia en protección de COVID severa. Yo me animo a decirlo sin haber hecho una estadística, sino simplemente preguntando, observando y por las consultas. Es cierto que hay pacientes con neumonía, pero la mayor parte de los pacientes que fueron vacunados y se han infectado, no desarrollaron una enfermedad severa. Yo quiero completar eso, perdón si me extiendo. 2 cositas nada más. La primera, si ustedes leen el trabajo de AstraZeneca, se van a dar cuenta que no es que los investigadores planificaron hacerla 3 meses la segunda dosis. Ellos tenían una idea de hacerlo creo que a las 4 semanas. Las diferentes cortes tuvieron problemas de distribución y se encontraron que algunos recibían a los 3 meses. Analizaron y vieron que funcionaba igual, por eso sale la recomendación de 3 meses. El chiste que hacemos a veces cuando leemos estos trabajos es que más que un fase 3 parece un fase 4. O sea, se fue modificando según lo que estaba pasando. Pero es un buen ejemplo que la vacuna, si la estiran, va a funcionar. Y con respecto a la pregunta del impacto de vacunación en Argentina sobre el COVID, no les puedo dar datos actualmente porque esto está en evaluación, pero desde el Ministerio de Salud se están cruzando en este momento 2 datos del SNBS, que tiene los enfermos, con el Nomivac, que tiene los vacunados, y los datos preliminares muestran que realmente hay impacto en las poblaciones más vacunadas, esto es, mayores de 70, y personal de la salud, con una franca disminución de las infecciones y sobre todo de las formas graves. Así que sí estamos viendo impacto en la Argentina, necesitamos más tiempo para mostrarles estos números. Hoy les puedo adelantar que sí, las personas vacunadas tienen menos infección, pero sobre todo menos severidad. Con 2 dosis. Inclusive con Sinopharm, que lo estamos estudiando ahora, que hay un porcentaje de seroconversión mucho menor que lo que vimos nosotros con Sputnik, que era del 90%, nosotros con Sinopharm no pasa más de un 35%, y ahí tenemos un ejemplo, que no vemos anticuerpos, pero algo hace la vacuna. Cuando empecemos ahora a ver inmunidad celular, seguramente vamos a ver que se genera inmunidad celular, y eso es, digamos, suficiente o es importante para que no se produzca una enfermedad severa. Muchas gracias. Acá una pregunta que es bien genérica es si hay estipulado algún tiempo que debe transcurrir entre que un paciente tiene una infección y vacunarse. Nos lo preguntan todo el tiempo. Yo estoy de alta ayer del COVID, ¿me puedo vacunar mañana? Yo un concepto que busco ahí o que digo ahí, digamos, no hay ninguna contraindicación si tiene anticuerpos altos o tiene inmunidad celular, no le va a pasar absolutamente nada. Yo creo que ahí el concepto que hay que usar es que la persona esté recuperada en general, físicamente sobre todo, para recibir una buena vacuna, generar una buena respuesta inmune. Y más allá de que, como les decía, se vean algunos casos que no desarrollan inmunidad luego de la infección, yo creo que si uno deja pasar un mes, por lo menos para recuperarse, la parte respiratoria, también la parte de alimentación, porque uno baja mucho de peso,
queda con una anorexia. Digo, uno queda porque a mí me pasó exactamente eso. Sí. Yo creo que dejando pasar un mes, aunque uno tenga anticuerpos, yo había recibido plasma, tenía anticuerpos cuando me vacuné, no me pasó absolutamente nada, y con la primera dosis tuve un título de anticuerpos tremendo, y eso fue al mes de la del alta. Así que yo creo que en principio no habría ninguna contraindicación, ni siquiera hay que esperar, como dicen, los 3 meses para poder darse la vacuna. Si le llega el turno, yo lo que le digo, dénsela, aprovechenlo. Yo me voy a parar en la posición del Ministerio de Salud y Sí, decirles que el lineamiento técnico actualmente dice que quien tuvo COVID deberá esperar por lo menos 3 meses, basado en A, la respuesta inmune que deja la enfermedad, que ya la mostró Guillermo, B, la limitación que tenemos de vacunas que hace que este paciente, al tener inmunidad, puede esperar a que lleguen más vacunas y dejar las que hay para los que no tienen esta centro de inmunidad. Esto es el lineamiento técnico actual del Ministerio, que es el que indica cómo debe vacunarse. Entendiendo el concepto de Guillermo, pero me estoy poniendo un poco formal para esto. Bien, bien. Sí, yo soy consciente que no cumplí el checklist cuando me asignaron la vacuna, pero me arriesgué yo mismo y dije no va a pasar nada y no pasó nada. No, pero no es un problema de seguridad, sino de disponibilidad de vacuna. Estamos tratando de disponer de la vacuna hasta la población que sabemos que está protegida, la postergamos en función de vacunar a los que no están protegidos. Tiene que ver con la disponibilidad de vacunas. Si tuviéramos 40 millones de dosis no estaríamos hablando de esto. Bien. Bueno, creo que tenemos tiempo para 2 preguntas más y acá hay una pregunta que es ¿qué recomendaciones sugieren en casos de pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos positivos? Si vacunarlos o no, tal vez, no sé si es una pregunta general, hay una pregunta en el mail parecida, no sé si hay alguna recomendación en particular. Tal vez relacionado a los eventos trombóticos. Escrito, a ver, escrito no tenemos nada, no hay nada específico para hablar de eso. Hay una, digamos, el warning, eso en general se pregunta por el tema de la vacuna de AstraZeneca, que en realidad, si uno mira la incidencia de eventos trombóticos y tromboembólicos y demás, en la población y dentro de lo que se vacunó no hay una contraindicación para que se use, es decir, es dentro de lo que podría estar en población general. Entonces ahí yo no le diría a un paciente que no se la dé, ¿se entiende? Ahí quiero aclarar una cosa, por favor. Primero, la incidencia del síndrome de trombosis, trombocitopenia inducido por vacunas, que es el nombre oficial que tiene ahora, es más o menos de 0,4 por 1000, y si lo comparan con la posibilidad de trombosis en las mujeres que toman anticonceptivos, debe ser 10 veces más. Punto 1. Punto 2. El mecanismo planteado actualmente de esta trombosis con trombocitopenia es un mecanismo de factor antiplaquetario 4, similar a la trombocitopenia inducida por heparina, pero en un paciente que no tiene heparina. Ahora, como este mecanismo es distinto a los fenómenos trombóticos de otros, no estaría contraindicado utilizar la vacuna si tiene antecedente de trombosis por otra causa que no sea el mecanismo autoinmune antiheparina. Suena medio teórico, pero esta es la idea. Y lo que se dice en todos los análisis que se han hecho de esta vacuna es que todavía hoy el beneficio de vacunarse supera los riesgos, con lo cual no estamos hablando de no utilizar esta vacuna. Obviamente seguimos vigilando, pero no tenemos todavía la recomendación de no utilizarla en determinados grupos de pacientes. Vamos a hacer la última pregunta y un comentario que acá nos piden que haga el doctor Docena. Con respecto al tiempo de infusión de rituximab, hay varias de esas, Marina, si el paciente tiene que recibir rituximab, ¿cuánto debería esperar o cuánto debería esperar post? Si lo recibió ayer, no sé. Sí, el tema con el rituximab... perdóname, Marina, y para cerrar, si después que respondas vos, le preguntan para el doctor Docena si puede dar algún lineamiento de cómo va el desarrollo de las
vacunas en Argentina, la doctora Strub. Bien, Para cerrar, entonces después lo respondo cortito, así escuchamos qué pasa con la vacuna argentina para cerrar. Pero rituximab, obviamente que hay que ver la gravedad que tiene cada paciente. Normalmente las infusiones de rituximab son cada 6 meses, aunque hay planes que pueden ser más cortos. Uno lo que debería hacer es esperar desde la dosis de rituximab más o menos 4 meses para vacunar al paciente. ¿Por qué? Porque es el tiempo que con las otras vacunas se vio que hay una mejor respuesta inmunológica. Entonces, en realidad se la tendríamos que dar un mes antes de la dosis que le toque nuevamente de rituximab, al 5º mes. Si es cada 4 meses que se da el rituximab, y tratar de hacerlo por lo menos 15 días antes de que se tenga que dar la otra dosis del rituximab, es decir, alejarla lo más posible de la dosis reciente, pero bueno, visto en cada paciente, ¿no? Bueno, les cuento rápidamente, hay 5 proyectos de vacunas en Argentina, por suerte son todos distintos, son todas vacunas distintas, obviamente como les dije hoy apuntan todos a lo mismo, y están todos en fase preclínica, se están probando y estudiando en animales, en ratones, y bueno, la nuestra más todavía porque empezamos medio tarde con esto, y lo que estamos viendo es una muy buena respuesta, lo mismo que les mostré recién, buenos títulos de anticuerpos anti-RBD, hay anticuerpos neutralizantes que bloquean la entrada del virus a la célula en un ensayo in vitro, y tenemos buena producción de interferón, lo hacemos a través de una vacuna, los ratones de intraperitoneal es similar a una administración sistémica intramuscular, y ahora ya empezamos con una vacuna intranasal. O sea, la idea nuestra, esta vacuna la venimos estudiando hace varios años, el grupo mío trabaja en inflamación intestinal, y tenemos varias vacunas para modular la inflamación en el intestino, por eso tenemos bastante estudiado varios adyuvantes para vacunas mucosales, sublingual, intragástrica o intranasal, y la idea es dar una vacuna intranasal para generar un mecanismo en la mucosa nasal y en la mucosa bronquial. Eso recién ahora estamos empezando los experimentos, así que la idea es tener 2 tipos de vacunas. Siempre la vacuna mucosal tiene, digamos, características que hacen que la logística sea mucho más fácil, sobre todo las que son orales, temperatura ambiente, una pastilla, lo toma en la casa, etc. Y con la intranasal, bueno, esperemos poder llegar a algo de eso. Pero aunque desarrollemos una sola y lleguemos a fase clínica el año que viene, digamos, estamos más que satisfechos. Muy bien, impresionante. Nos quedaron muchas preguntas, pero empezamos muy puntuales. Quisimos terminar también 21:30 como mucho, y la verdad que me parece que superó mis expectativas, también la de Rodrigo seguramente, por lo que estamos hablando. Y quiero, bueno, quedaron preguntas como les dije, tanto en el chat como por mail, pero tenemos que terminarlo acá. Quiero agradecerle profundamente a los invitados, los expositores para mí fueron de primer nivel, Maína, doctor Stecher, doctor Osena, y muchas gracias el espacio cedido por la Sociedad Argentina de Reumatología para esta actividad de GESAR. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los expositores y a todos los organizadores. Rodrigo, ¿alguna palabra de despedida? No, despedirme, sumarme a vos a todos los agradecimientos, y por sobre todo lo que sentí yo es muchas buenas noticias para cerrar la semana, y con todo lo que vino ahora, los anuncios, la verdad que apostar a la vacunación es lo que hay que hacer ahora, creo, estar con la cabeza metida en eso. Gracias. Les dejé mi mail, si alguien quiere... Gracias por la invitación y sí, felicitaciones. muchas gracias, y hay preguntas muy interesantes, si alguien quiere mandarlas por mail, con todo gusto. Lo que podemos hacer es, nosotros, si quieren dejar sus mails en el chat, para que la gente los copie y les mande, si no, gesar.ar@reumatología.org.ar, también pueden mandarlo al grupo de estudio y nosotros se las mandamos a ellos, les pasamos
el contacto, seguramente algo así con datos más avanzados vamos a repetir, esperemos más adelante. Con todo gusto. Muchas Muy bien. gracias a todos. Bueno, Muchas gracias a todos. gracias, Bueno, buenas gracias. noches, Excelente. buen fin de Gracias. semana. Gracias. Feliz Buena- Día del Trabajador. Feliz día a todos. También. Adiós.